Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Mariano Ferreira, soy cirujano vascular de la Clínica Sagrada Familia y también en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. El tema que me toca hablar, rodeado de todos estos grandes profesionales en este chat, es el valor actual de la angioplastia con el balón con droga en el segmento femoropopliteo. Este es mi conflicto de interés. Vamos a hablar un poco sobre el mecanismo fisiopatológico de la restenosis y la antirrestenosis, mostrar evidencia actual disponible, apoyada específicamente en el consenso del año 2018 del CASI, y después algunos estudios ya publicados y un poco de la historia de esto y ver cómo llegamos a los tiempos modernos, y cómo nuestra práctica diaria con 3 casos clínicos con estenosis primaria, bypass y stent de salvataje. Como todos sabemos, la angioplastia implica una ganancia luminal que se apoya en estirar y romper la placa, comprimir la placa y el trombo, redistribuir la placa o el trombo en la superficie interna de la arteria y obviamente el estiramiento excesivo de la misma. Y por otro lado, también la restenosis es el resultado de una variedad de procesos mecánicos y biológicos, llámese recoil elástico, remodelación vascular negativa e hiperplasia neointimal. Los balones con droga, ya iniciados en la década de los 80, tenían en inglés, como se les denomina, drug-eluting balloon o drug-coating balloon, tienen como objetivo controlar esa restenosis tardía, inhibiendo fundamentalmente el crecimiento de la neoíntima mediante la administración de material antiproliferativo. Ese agente antiproliferativo debe tener ciertas características, lipofílico para introducirse en la célula, requiere de una mínima o nula toxicidad, debe tener una distribución uniforme durante la administración, una configuración relativamente estable, y eso es muy importante durante el transporte y la manipulación, y debe tener también una vida útil razonable. Este concepto, como decía antes, empezó en la década de los 80, pero los mecanismos que se utilizaban en ese momento para esas angioplastias con estos agentes no eran lo suficientemente adecuados. Por eso, en realidad, esto empieza a desarrollarse ya más en los años 2000. La mayor parte de la literatura actual trata sobre el uso del paclitaxel como droga antiproliferativa. El paclitaxel, como todos sabemos, ejerce sus efectos al unirse a la subunidad beta de la tubulina. Eso implica una inhibición de la división celular. Obviamente hay muchas marcas hoy en día, incluso en nuestro país, disponibles en el mercado sobre balones con droga, que se diferencian fundamentalmente entre el excipiente, que es el que une la droga al balón, y la concentración específica de paclitaxel. El mecanismo exacto mediante los cuales actúa esa droga no se sabe claramente, pero sí lo que se sabe es que mucha de esa droga se pierde en el camino, se pierde al abrirse el balón, y solo un porcentaje bajo, entre un 10 y un 15%, realmente es el que ingresa en la célula muscular lisa. Específicamente les voy a hablar del balón con droga de la empresa Medtronic. Este fue aprobado en los Estados Unidos por la FDA en el 2014 y nosotros lo tenemos en nuestro país desde el año 2012. El Impact con droga, el balón con droga de Medtronic, tiene una matriz cristalina de paclitaxel, lo cual, como les voy a mostrar, tiene una ventaja y a su vez tal vez una desventaja, no tanto para la femoral, sí para vasodistales, con la urea como principal excipiente, con una concentración alta de paclitaxel de 3.5 micrones por milímetro cuadrado de superficie del balón. Ese revestimiento cristalino del balón da como resultado un mayor grado de transferencia del fármaco al vaso, pero obviamente a costa de la liberación de una mayor cantidad de partículas en la circulación sistémica cuando se infla el balón. Los primeros 2 artículos que aparecen en la literatura y que realmente cambian o abren una nueva abordaje en lo que es en realidad hoy el tratamiento del segmento femoropopliteo fueron publicados por 2 grupos de profesionales alemanes en el año 2008, que empiezan a mostrar claramente el beneficio de la angioplastia con balón con droga versus la angioplastia simple. En el año 2012 se publica el primer ensayo, el primer estudio, controlado, multicéntrico, aleatorizado, que de nuevo claramente muestra una ventaja del balón con droga versus la angioplastia en lo que se refiere a pérdida tardía de la luz y también a lo que clínicamente significaría combinación de muerte, amputación y el TLR, con una clara diferencia entre
angioplastia con balón con droga versus angioplastia con balón simple. El éxito de este primer estudio, que fue el Pacifier, como les dije, del año 2012, es que prepara a probablemente el estudio más importante que se presenta en la literatura hasta hoy en día, que es el Impact SFA Trial, que claramente demostró al año, a los 2 años y a los 3 años una ganancia significativa en lo que se refiere a permeabilidad primaria cuando, de nuevo, comparamos el balón con droga versus el balón simple para enfermedad del segmento femoropopliteo. Probablemente la más reciente de la evidencia que podemos recibir es la del Impact Global. Ya estamos hablando de un multicéntrico con una sola, digamos, una sola rama, que fue angioplastia, pero con una, como ven a la derecha, una múltiple cantidad de pacientes, indicaciones, tipos de placas en 64 centros de Estados Unidos, Asia, Latinoamérica e incluso nosotros formamos parte de este estudio acá en la Argentina. Claramente, este registro, digamos, esta publicación presentada el año pasado en el VIVA mostró una altísima tasa de éxito del procedimiento, éxito clínico, con una importante, porque es técnicamente demandante, una importante tasa de predilatación previa a la colocación del balón con droga, baja tasa de postdilatación y también de, como ellos lo llaman, stent provisional, o sea, ese paciente que una vez que se utilizó el stent con droga, el balón con droga, se utiliza por alguna razón, por recoil, por disección, un stent que mejora el resultado de la angioplastia, angioplastia con balón. Como podemos ver en los gráficos de la derecha, vemos una sobrevida a 5 años con una libertad, como se puede decir, de la TLR clínicamente dependiente del casi 70% y lo mismo de la mortalidad cercana al 80%. Números también muy alentadores, teniendo en consideración que, como vimos antes, son pacientes de alto riesgo, digamos, estamos hablando de pacientes incluso con un Rutherford de 4 o 5, vemos que los números, de nuevo, el TLR fue del 31% y como vemos acá abajo también, la tasa de amputación o de trombosis menor al 6%. Obviamente, una de las cosas también interesantes de este grupo tan importante de pacientes fue que, como todos vemos, pero a veces es importante no solo verlo, sino leerlo, es que hay un grupo de pacientes a los cuales, sin la menor duda, una angioplastia es de alto riesgo. Y entonces estamos hablando de pacientes que tienen lesiones, por ejemplo, restenosis intrastens, o pacientes con un Rutherford más alto, o pacientes más enfermos, con enfermedad coronaria, con bypasses previos, y obviamente la calcificación, ¿no? Que es un punto clave cuando uno está hablando que si nos quedamos en, o sea, si bien el tema de mi presentación es balones con droga, nos quedamos un poco truncos al no poder hablar un poco de aterótomos o de aterectomía. Vamos al consenso. Creo que teniendo algo tan interesante publicado por la misma sociedad, es ilógico no respaldarnos en lo que dicen las guías del consenso, o sea, el consenso del CASI, y específicamente dice la arteria femoral superficial, por su longitud y tortuosidad, ocasiona un patrón hemodinámico de flujo alterado con un bajo shear stress, específicamente a nivel del hiato del tercer aductor. Es el lugar en donde se presenta la gran mayoría y más complicada de las lesiones de la arteria femoral superficial, que es cuando de ser anterior en la ingle e irse profundizando, se va a ir hacia atrás, hacia la arteria poplitea. Ahí pasa a través de ese famoso anillo del tercer aductor, en el cual obviamente ahí es donde la arteria sufre todas esas fuerzas mecánicas externas, como son la compresión y extensión axial, la radial, la elongación y la torsión, que implican un poco el grado de lesión y las características de la lesión. Acá hay un tema que después, si quieren, lo compartimos. Yo creo que ninguno de los 73 que estábamos conectados acá piensa que uno debe hacer las cosas de acuerdo a la experiencia y a la disponibilidad local de recursos. O sea, esto no es un aneurisma roto. O sea, yo tengo que hacer lo que debo hacer, no lo que puedo hacer. Y en ese caso yo discrepo un poco, después podemos hablarlo con algunos de los miembros del CASI que están del otro lado de la pantalla, pero, o sea, estoy de acuerdo que lo que hay que hacer tiene que ver con la anatomía del paciente, obviamente,
tiene que ver con las características clínicas del paciente, obviamente, con comorbilidades claramente. No es lo mismo hacerle una angioplastia a un paciente con claudicación y hacerle angioplastia a un paciente con lesión crítica. No vamos a hacer el mismo proceso de revascularización. No es lo mismo, o sea, no me va a servir abrir una femoral común si el paciente tiene lesión trófica y tiene lesiones en la femoral superficial y en las tibiales, pero sí, por ejemplo, para sacarlo a un paciente de una claudicación invalidante. Entonces, es importante, las características clínicas del paciente son extremadamente importantes, pero creo que uno tiene que hacer lo que debe hacer y no lo que puede hacer. Y ahí está la grandeza de lo que venimos estudiando y haciendo desde hace 10, 15, 20, 30 años. Entonces, es un punto clave. Y una de las cosas importantísimas para conocer las características clínicas del paciente en mi práctica es, en muchos de estos pacientes, yo pido una angiotomografía. Imagínense qué hubiera pasado si a este paciente que tiene la lesión trófica en la ingle, en el miembro inferior derecho, le hubiera colocado un pigtail y le hubiera hecho una arteriografía. O que hubiera pasado, algo que se está poniendo bastante de moda, hacerle una angiografía a un paciente con pulsos femorales bilaterales. Si hubiera venido desde la radial derecha, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos pasado a través de esta aorta? Era lógico pasar a través de esta aorta. Entonces creo que en algunos casos la angiotomografía es un muy buen método para hacer lo que mejor sabemos hacer y más seguro podemos hacer. Obviamente, el estado actual de la angioplastia ha determinado que la angioplastia simple es de escasa permeabilidad y de escasa permeabilidad a corto y mediano plazo, que la limitación de los stents desnudos implican también baja permeabilidad, especialmente en zonas de flexión, donde la fractura es un punto clave. Acá vemos la fractura de un stent, cómo se asocia obviamente a hiperplasia y a reestenosis. También la necesidad de doble antiagregación, sobre todo en el caso de stents medicados, y por supuesto la posibilidad de trombosis aguda. Y esto es como surge en nuestro medio la necesidad de tener un arma mucho más, digamos, una herramienta que nos permita trabajar mucho más tranquilos y seguros. Volviendo otra vez al consenso, un metaanálisis actualizado del SAC demostró que, comparado con el balón convencional, el balón con droga sigue teniendo claras ventajas en lo que se refiere a TLR, permeabilidad primaria, menor tasa de reestenosis. De ahí sale la recomendación actual que dice que se recomienda el empleo de balón con droga para el tratamiento de lesiones estenóticas mayores a 5 centímetros, para el empleo de balón con droga post-dilatación con balón para tratamiento de oclusiones cortas, y se recomienda obviamente como primera opción el empleo también del balón con droga para tratamiento de la reestenosis intrastent, con alta clase de recomendación, con niveles de evidencia relativamente buenos. Resumiendo, la angioplastia con balón con droga es el tratamiento de elección en lesiones oclusivas o no oclusivas mayores a 5 centímetros de largo. Puede necesitar un stent de salvataje, especialmente en lesiones complejas, y es el tratamiento de elección en reestenosis, ya sea intrastents, intrabypass o post-angioplastia. Si nos tenemos que referir ya no a algo más generalizado, sino a lesiones complejas, este estudio que fue el debate SFA, que fue publicado, si no me equivoco, en el año 2017, se refirió específicamente a lesiones de novo, TASC C y D, y de nuevo mostró una menor tasa de reestenosis para la rama que era balón con droga más stent, que la rama que era balón simple más stent. O sea, ya estamos hablando de pacientes que por la angiotomografía, por la angiografía o por la predilatación, ya sabemos que van a necesitar un stent. Estos pacientes van a tener mejor resultado si el balón que utilizamos es un balón con droga, aunque tengamos que utilizar después el stent, que si utilizamos un balón simple y después le colocamos el stent arriba. Lo mismo pasó con el Global Impact que les mostré antes, del año 2020, con una necesidad de stent de rescate del 40%. O sea, estamos hablando de lesiones complejas. Pero lo fundamental del balón con droga es que la dispersión, es que la entrega de la droga es completamente uniforme a lo largo de toda la lesión. Y ese es un punto clave para diferenciarlo con los stent con droga. Y el segundo punto es que si bien el 40% necesitó stent, un 60% no lo necesitó.
Entonces, es también una recomendación del consenso, de nuevo, con una alta clase de recomendación, la utilización de balón de stents con droga para lesiones complejas, pero lo deja también al balón con droga para rehabilitación compleja, pero es una cosa que probablemente tengamos que tenerlo, o sea, teniendo en cuenta que esto es 2018, tal vez hoy no sea la postura de muchos de los que estamos hoy acá. O sea, es poco probable que empecemos con un stent con droga en lugar de haber empezado con con una predilatación, un balón con droga y poner el stent en forma provisional, como dicen las guías americanas. Entonces, no puedo dejar de nombrarlo, aunque no es el tema. En estos casos, obviamente, la aterectomía, disminuir la cantidad de placa es clave. E incluso varios estudios, de nuevo, el Definitive y el Viva Reality de ahora, publicado en 2021, demuestra claramente un beneficio de la aterectomía más balón con droga en los pacientes versus balón con droga o stent con droga o stent respecto de lo que significa permeabilidad primaria, de nuevo, lo que significa restenosis. Pero no es el tema de la presentación. El otro punto importante también, como dijimos antes, es la restenosis intrastent y de vuelta el balón liberador de droga, la mayor de las recomendaciones con la mayor tasa de nivel de evidencia. Es obvio, un poco resumiendo lo que presenté hasta ahora, que cuanto más larga sea la lesión o más compleja sea la lesión, mayor va a ser la necesidad de terapia antirrestenosis. Y una forma de planearlo correctamente, en mi caso específicamente, es hacerle a estos pacientes una angiotomografía que nos va a dar mucha información, como acceso y la posibilidad de éxito, costo-beneficio y materiales a ser utilizados. En términos generales, las lesiones cortas utilizamos balón con droga, y en las lesiones más largas utilizamos balón con droga con la posibilidad de utilizar un stent corto o largo. Vieron que ahora incluso hay algunos trabajos que demuestran la utilización de pequeños stents solo en las zonas en donde se producen las disecciones o los recoils. Balón con droga con stent corto provisional en oclusiones y probablemente un stent con droga en oclusiones completas, pero de nuevo, en donde la predilatación va a jugar un tema clave en estos pacientes. Siguen siendo todavía, creo, los segmentos más conflictivos, la bifurcación de la femoral común, obviamente la arteria femoral superficial al nivel del canal del Hunter y la arteria poplitea. Resumiendo un poco la práctica, en general, cuando vamos a hacer una angioplastia femoral superficial, yo prefiero venir de retrógrado contralateral. La forma de hacer la angioplastia intraluminar o subintimal va a depender un poco de la suerte o de la longitud o del grado de calcificación de la placa. En general somos un poco más agresivos de lo que éramos años atrás en lo que se refiere al abordaje popliteo o distal retrógrado, sobre todo para disminuir la cantidad de contraste y radiación que recibe el paciente y nosotros como equipo quirúrgico. Y por otro lado, bueno, introductores largos, guías hidrofílicas, balón o catéter para cruzar lesiones completas. Balones largos, está demostrado, digamos, que eso es, tenemos mejores resultados con balones largos y después de predilatar, utilizar balones con droga. Es importantísimo hacer una correcta angiografía. Ustedes pueden ver la primera angiografía se está haciendo con el arco anteroposterior, cuando en realidad no nos permite ver qué está pasando con el origen de la femoral superficial y de la profunda. Y miren la diferencia con hacer la angiografía en la inclinación, en la inclinación, digamos, que corresponde. Como este paciente que tenía una lesión, digamos, una isquemia crítica, tenía lesión de la profunda ostial y lesión de la superficial distal. Con lo cual, ese paciente realmente estaba isquémico, siendo importante, miren lo importante que es el flujo de la profunda, ¿no? Una arteria por algunos medio olvidada, cuando en realidad nos ha salvado de grandes problemas.
La predilatación, si bien, digamos, forma parte de la técnica indicada, predilatar para permitir la navegación del balón con droga y no liberar la droga que debería ser liberada específicamente a nivel de la lesión, es clave. La predilatación nos permite diferenciar el efecto mecánico del efecto médico. Sabemos que cuando uno infla el balón con droga, lo deja 3 minutos. El traspaso de la droga es rápido, pero aparte tenemos digamos, estamos planchando la placa. Está claramente recomendado en lesiones muy calcificadas y muchas veces define lo que vamos a hacer, porque ya la predilatación produjo, por ejemplo, una importante disección, con lo cual ya nos está diciendo, ojo que acá se viene un stent. Obviamente después vendrán las dilataciones como corresponde, con tiempos más prolongados para ver si podemos planchar la disección, siempre teniendo en cuenta un principio que es tratemos de no dejar nada atrás. O sea, cuanto menos cosas queden implantadas en el paciente, mejor. Cada vez es más evidente, hay más evidencia que demuestra que la predilatación con balón es clave. Y ya un poco para ir terminando, les muestro algunos casos. Varón de 76 años que en realidad consultó por una claudicación intermitente invalidante, un Rutherford 3 de 200 metros, hipertenso, tabaquista, con una insuficiencia renal crónica, que en el estudio angiotomográfico aparece este aneurisma de aorta abdominal. Tratamos primariamente el aneurisma de aorta abdominal, aunque el paciente venía con esa claudicación invalidante, pero obviamente eso nos limitó después para trabajar en la femoral superficial. Por lo tanto, el abordaje fue anterógrado, no lo hicimos desde la contralateral. Acá vemos una oclusión casi completa de la femoral superficial, la predilatación, el balón con droga, la angiografía final y obviamente un runoff para poder saber que las cosas estaban como corresponde, que no habíamos embolizado al tratar de cruzar esta lesión. Nosotros en ese sentido, cuando, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene un solo vaso de salida y vamos a hacer una enorme angioplastia en arterias femorales superficiales ocluidas, porque siempre tengamos en consideración que la embolia es una opción, con lo cual cuidado, si emboliza al único vaso que no debería, que tiene permeable el paciente, con lo cual se puede transformar en una catástrofe. Este es otro paciente, 72 años, con una clasificación de Wi-Fi de W1, isquemia 2 y una infección de pie 1, con lo cual si vamos a la tabla, es un paciente que tiene un bajo riesgo o moderado riesgo, mejor dicho, de amputación, pero que sí necesita de revascularización. La imagen de oclusión completa de la femoral superficial, con una lesión digamos, completa de la tibial anterior y ostial de la tibial posterior. Hicimos la angioplastia por vía anterógrada, se nos quedó, digamos, no pudimos recanalizarlo, por lo tanto vinimos desde abajo, por punción directamente peronea, y pudimos entrar, como pueden ver acá, desde abajo y meternos dentro del catéter que venía desde la femoral. Hicimos la angioplastia con el balón con droga, claramente se diseca. Le hicimos una nueva dilatación de 5 minutos, seguía disecado, sobre todo el área de la reentrada, por lo tanto utilizamos un stent de la zona poplitea, un mimético, y esta es la lesión, la perfusión previa y la perfusión post. Esto es también otro paciente con una lesión en la femoral superficial, le hicimos una angioplastia, quedó disecada, se utilizó un stent, buena imagen, se hizo una angioplastia de la tibial anterior y esto es de nuevo la perfusión previa y la perfusión final. Y este es un cuarto caso en donde este paciente tenía un bypass con pena y claramente se ve una estenosis a nivel casi de la anastomosis proximal. Se hizo una angioplastia con balón con droga y este es el resultado post-angioplastia. No puedo dejar de mostrarles, por ejemplo, con CO2, una alternativa interesante, la aterectomía y la utilización de filtros, otra alternativa interesante. Y en resumen, lo que todos sabemos, la angioplastia con balón con droga tiene una mejor evolución que la angioplastia simple o que la angioplastia con stent simple. A mayor complejidad, obviamente mayor necesidad de terapia antirestenosis. La tendencia actual es no dejar nada atrás.
o por lo menos posible, obviamente dependiendo del territorio, de las características de la placa. Podemos discutirlo, como dice el consenso mismo del CASI, esto es 1 a 1. La reoperación en pacientes con angioplastia previa es más sencilla si no tiene puesto un stent. El tratamiento de la restenosis intrastent es con balón con droga, y las lesiones muy calcificadas, probablemente la aterectomía más balón con droga sea una excelente solución. Las ventajas de los balones con droga es que la transferencia de droga es homogénea, o sea, cuando inflamos el balón, la droga entra a lo largo de toda la lesión, no es que solamente está en donde está el stent. La rápida liberación de altas concentraciones es lo que parece más efectivo, si bien hoy en día hay mucha tecnología y se está estudiando cuál es la mejor dosis y cuál es el mejor excipiente. La ausencia de polímero podría disminuir la inflamación crónica y por lo tanto también el desencadenante de trombosis. La ausencia de stents permite que la anatomía original de la arteria permanezca intacta, sobre todo en caso de bifurcación, en caso de pequeños vasos, en caso de flexiones. Y con la administración local de los fármacos, una de las ventajas también es que podemos disminuir el tiempo durante el cual el paciente está con doble antiagregación. Bueno, muchas gracias.